Pues soy Juan Luis Sánchez, soy periodista, ahora mismo trabajo en el diario.es, que es un medio que fundamos hace 3 años y me dedico a, pues eso, a estar todo el día empujando este proyecto y a currar como periodista. Muy bien. La primera pregunta es la misma pregunta que hicimos entonces, y no sé si ahora tendremos más luz o habremos cambiado de opinión, no sé. El 15M, ¿esto qué es lo que es? Pues el 15M es un diagnóstico social, es una configuración mental, es un evento, fue algo que pasó. Y eso que pasó, ese terremoto, pues acabó cambiando la configuración mental política en España. Sobre todo para una generación de gente que puede tener ahora menos de 45 o 40 años, pero también de los medios de comunicación, de los partidos políticos, de la sociedad civil, de las ONGs clásicas, las nuevas. Es decir, yo creo que fue algo que ha cambiado la estructura mental a la hora de hablar de política en España. Por fin está claro que el 15M no es un sujeto político. Hace 5 años muchos titulares decían el 15M convoca, el 15M decide y no, porque no había nada que representara el 15M, ¿no? Y no es una cuestión metafórica, es que realmente no había nadie que pudiera decir el 15M soy yo, y eso es muy positivo. O sea, yo creo que eso ha hecho que el 15M haya trascendido no como alguien, sino como algo que nos ha cambiado a todos los alguienes, y eso es mucho más productivo a medio plazo, mucho más sano y con consecuencias mucho más positivas que haberse quedado en un grupo de gente concreto decidiendo tal o cual cosa. Yo era uno de los que de determinada forma consideraba el 15M como un sujeto político, fíjate, teniendo muy en claro que no había como esa directiva o ese grupo de decisión que hacía cosas, pero lo contemplaba así un poco. Sí, pero fíjate que cada uno hace una descripción muy personal del 15M. O sea, esto de que es un diagnóstico y tal, yo creo que más o menos todo el mundo podemos estar de acuerdo, pero luego uno sigue rascando y escarbando y le preguntas a cualquiera cuál es la ideología que hay detrás del 15M y ahí cada uno te va a responder una cosa totalmente diferente, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente muy liberal que te dice que el 15M era profundamente liberal y conozco a mucha gente anarquista que te dice que el 15M era profundamente anarquista y conozco muchísima gente que te dice que en realidad el 15M está reivindicando lo mismo que se reivindicaba en la Comuna de París. Y conozco a gente que te dice que al final pues, es una especie de reinspiración para la socialdemocracia. Y, o sea, es que cada uno tiene una interpretación diferente de lo que supone el 15M y eso no significa tanto que sea una cosa muy difusa, sino que en realidad es un estimulante, que lo que fue un estimulante democrático de que la gente se puso las pilas, cambió la manera de pensar en determinadas cosas y se puso a pensar en sí mismo. Y pensando en sí mismo dijo, yo creo que el 15M a mí me está enseñando esto, esto y esto. Y eso es súper bonito. Pero siempre hubo la tentación de cada grupo político o de cada grupo ideológico de arrimar el 15M a su lado, ¿no? De arrimar el ascua a su sardina y decir, no, ¿veis? El 15M me daba la razón a mí. Y ahí hemos entrado todos hemos hecho un ejercicio de reafirmación ideológica o incluso como profesionales de todo esto, pero también hay que tener un punto de perspectiva a ver que no es así, ¿no? En los últimos 5 años, y relacionado con el 15M, quizá en el sentido amplio de la palabra, ¿qué te ha parecido lo más importante que haya pasado? ¿O cuál ha sido el mayor logro del 15M? Yo creo que el 15M ha roto todos los tabús que había en España con respecto a la política, la economía, la democracia. O sea, que de pronto un país que estaba tan orgulloso de sí mismo por el proyecto democrático que nos habíamos dado entre todos, toda esta retahíla que estaba permanentemente en los medios de comunicación, eso ha saltado por los aires. Entonces, de abajo arriba, en el sentido popular y en el sentido generacional, hemos ido convenciendo a nuestros mayores y a nuestro alrededor de que había un montón de cosas que no estaban funcionando bien y de que merecía un debate serio. Y eso ha sucedido. Es decir, a día de hoy, evidentemente, hay un montón de cosas que se afrontaban, un montón de problemas que siguen siendo tabú, pero mucho menos que antes. Que estamos hablando de que hemos hablado de la Casa Real, hemos hablado del poder de los bancos, hemos hablado de que determinadas cosas que parecía que funcionaban perfectamente porque las hizo la transición, no funcionaban en absoluto. Estamos hablando de que determinadas formas de hacer en la política y la economía, de evasión fiscal, de truquitos de este y otro pelaje, que antes se veían de manera natural y hasta condescendiente, ya no se toleran.
de que lo que era o sea, hay un montón de cosas que eran políticamente correctas que ya no lo son, relacionadas, por ejemplo, con el feminismo. Sí. O que hay un montón de problemas que antes eran, bueno, tú sabes cómo son las cosas, que ahora son razón para dimitir o razón para que todo el país se te venga en contra. Entonces ha cambiado mucho, muchísimo. De cierta forma, se me antoja lo que dices como que fue quizá uno de los puntos de giro en el desmontaje de esta cultura de la transición, ¿no? O un gran avance. Yo creo que se han juntado un montón de cosas. La crisis de la cultura de la transición, es decir, que la transición no fue perfecta y no se trata de rehacerla, sino de ver qué más se puede hacer a partir de lo que eso construyó, decir, vale, que está bien, pero vamos a mejorarlo de alguna manera. Por otro lado, hay una cuestión de transformación global. Quiero decir que es que la política, con el uso de Internet, no es lo mismo que la política sin el uso de Internet. Igual que la política sin el uso de la televisión no era lo mismo que la política con el uso de la televisión. Eso ha transformado absolutamente todo. Entonces empiezas a sumar, sumas la crisis política, sumas la crisis o el cambio de formas de hacer política, sumas una crisis generacional muy evidente, vas sumando y al final pues por acumulación tienes una transformación del país brutal en 5 años. Y por el contrario, ¿qué te parece que hizo mal el 15M o cuál ha sido su mayor error? Pues mira, ahora me estoy acordando que me preguntaste esto mismo y me quedé como 30 segundos en blanco. Y ahora me pasa otra vez. Porque como el 15M, de nuevo, no es un sujeto político, pues es que no hizo nada bien ni mal, que decir, sucedió. Y no lo sé. Yo creo que ha habido momentos muy importantes. Hubo un momento de bloqueo, de negación de que la cosa estaba bloqueada. El gobierno se oponía a cualquier tipo de protesta, no se movía absolutamente nada. Entonces es cuando empiezan a reaccionar un poco algunos partidos, pero otros no. Pero, no sé, la pregunta de qué hizo mal el 15M, yo 5 años después no sé qué contestar, porque tampoco sabría decirte qué hizo bien. Sé lo que ha pasado, o sea, sé las cosas buenas que nos ha traído. Ahora, si me pongo a pensar qué cosas malas, vale, venga, voy a pensar qué cosas malas ha traído el 15M. Pues creo que una cosa que no me gusta de lo que ha pasado estos 5 años, una cosa que no me gusta de lo que ha pasado estos 5 años es que a veces se habla de lo que ha pasado como un proceso de maduración de una generación de gente o de un tipo de gente que participaba, ¿no? Es como, mira, esta gente eran ingenuos, protestaron en las plazas con mucha razón y luego fueron aprendiendo de qué va esto de la política y fueron entendiendo cómo funcionan las cosas, que es mejor hacer política desde dentro de los partidos desde fuera, y entonces tienes partidos políticos que vienen un poco a representar eso, y es un viaje de lo inmaduro a la política madura, a la política de verdad. Y a mí eso me parece una lectura terrible, me parece injusto y me parece terrible. Y me parece mal que desde dentro de los nuevos partidos se retroalimente un poco eso, ¿no? Estábamos en las plazas, pero ahora hacemos política de la que cambia cosas, de protestar a gobernar, que eso lo ha dicho una dirigente de Podemos, por ejemplo. A mí eso me molesta. Me molesta porque el 15M significó el renacimiento o el nacimiento de una sociedad civil potente, de tensión ciudadana y de vigilancia del poder. Oye, que no es nada extraordinariamente nuevo, que en otros países existe, que hay una sociedad civil súper fuerte, unas organizaciones sociales súper bien construidas, un montón de grupos activistas que se dedican a cualquier tipo de cosas que te puedas imaginar, y eso es súper sano, súper sano. Lo que no podemos pensar es que la aparición de nuevos partidos, Ciudadanos, que también tienen algo que ver con aquello que pasó el 15M, Podemos, lo que pase dentro de Izquierda Unida, como Equo, en fin, cualquier cosa que podamos imaginar, eso no va a sustituir una sociedad civil potente. Eso la va a complementar, a lo mejor hace más fácil que determinados discursos lleguen a instituciones, si esos partidos abren todo a la participación o parte a la participación, será más fácil como ciudadanos que consigamos cosas. O sea, yo no lo valoro negativamente ni muchísimo menos, al revés, me parece bien que existan estos nuevos partidos. Pero esos nuevos partidos no sustituyen, no pueden sustituir lo que pase no en la calle, sino en la sociedad. Eso es uno de los miedos que tengo yo, que es esa despoblación de la sociedad civil, que además aquí en Madrid yo creo que yo personalmente lo veo de una forma muy concreta, en el sentido que hay docenas de personas que conozco que cumplían unos puestos
dinamizadores, digamos, de la sociedad civil y que ya no están, ¿no? Y no sé muy bien qué va a pasar, ¿no? Y a mí me da cierto miedito. Es alucinante desde fuera y es curioso porque más que menos tú y otra gente, yo me incluyo, estamos más o menos haciendo lo mismo que hacíamos hace 5 años y los hemos visto moverse y los hemos visto evolucionar, los hemos visto cabrearse, decir, venga, yo ya dejo esto, luego volver, en fin. Y la evolución personal de alguna gente que paso a paso la encuentras admirable y cuando ves el retrato general dices, wow, aquí ha habido un viaje brutal, ¿no? Y ves que el viaje individual lo ves desde lejos y hay un montón de viajes individuales como ese, ¿no? Entonces, es verdad. O sea, yo como periodista tenía muy fácil escribir sobre un montón de cosas sin llamar a partidos políticos. En 2012, 2013. Tenía muy fácil. O sea, yo quería hablar de sanidad y podía hacerme un reportaje muy guay sin hablar con partidos políticos. Quería hablar de vivienda, igual. Quería hablar de transparencia, igual. Quería hablar de feminismo, igual. Y ahora lo puedo hacer, lo puedo seguir haciendo, pero es más difícil. Porque un montón de gente potente que estaba haciendo discursos innovadores ha dejado de estar en la parte de la sociedad civil y está entrando de alguna manera en las instituciones. Yo no creo que es algo que podamos castigar individualmente, o sea, no se le puede echar la bronca a nadie individualmente por decir, no, has dejado esta ONG o este grupo de activistas que estaba haciendo cosas muy potentes y ahora estás currando dentro de un partido. No creo que eso sea, que sí, que la gente puede hacer lo que quiera y además bien, que ese talento entre las instituciones, bien. Pero claro, lo que hay que tener en cuenta como ciudadanos es que la otra parte la tenemos que seguir cultivando. Porque sí, que sí, que no, solo con nuevos mecanismos conseguiremos una sociedad nueva. Y los nuevos partidos aportan novedad, pero siguen siendo partidos y dentro de 10 años probablemente, si no cuidamos la sociedad civil, pues tendremos el mismo problema que teníamos hace 10, ¿no? Y es normal, y eso no es que eso sea porque la gente es mala, la gente que está ahí dentro sean malas personas, simplemente porque es que sucede así si no hay más actores en juego, ¿no? Ya hemos hablado antes de cómo el 15M ha cambiado quizá muchas cosas en la política, pero yendo más allá de la política, quizá la vida, ¿no? ¿A ti te parece que el 15M ha cambiado algo en nuestra sociedad? ¿Tú lo ves diariamente o lo ves cotidianamente? ¿Se ve presente al 15M en la vida? Yo creo que hay un punto de nostalgia que se rompió en un momento determinado, es decir, los propios activistas con más capacidad de hacer ruido y campaña decidieron muy pronto, te diría que el primer año, que de nostalgia nada, que había que seguir para adelante, que no había que estar todo el día intentando volver a la plaza como Jack Shepard intenta volver a la isla en Perdido, es decir, no tiene sentido intentar volver todo el rato y ni amargarse la vida por intentar reproducir lo que en realidad fue un momento de ficción, ¿no? Fue un evento, una especie de artificio sostenido por todos. Pero gracias a que eso, bueno, se ha roto, pues ahora yo creo que está muy presente. O sea, todo el código 15M, todo el código político 15M, código fuente, está en todas nuestras conversaciones. Desde luego en el diario.es estamos haciendo permanentemente noticias con prioridades editoriales muy ligadas a los temas de conversación que el 15M puso encima de la mesa y lo percibo todos los días. Creo que ha habido un punto que también me genera un poco de incomodidad en el que, no sé, mucha gente identifica o usa al 15M contra Podemos. O sea, tú tienes Podemos, un partido político que ha sabido leer lo que el 15M decía y ha intentado adaptarse para dar respuesta a esa gente, que ni el PSOE, ni el PP, ni Izquierda Unida, ni tal, parecían dar respuesta. Y de pronto Podemos dice, bueno, no os preocupéis, que ya me encargo yo de esta gente, que si vosotros sois tan torpes que no llenáis ese hueco, ya lo lleno yo. Y montan algo para esa gente, ¿no? Y desde ahí crece. Y eso está bien, eso es síntoma de inteligencia política, quiere decir que hay gente que sabe en el país en el que vive y monta un partido y lo han desarrollado y, joder, pues con mucho éxito. Pero claro, eso tiene una segunda o una consecuencia, ¿no? Y es que hay mucha gente que identifica inmediatamente 15M con Podemos. Y eso yo creo que no es justo. No es justo para la gente que estaba en las plazas
O sea, no porque yo creo que sea un insulto que te vinculen con Podemos, sino simplemente porque creo que no es riguroso. O sea, el 15M en su momento tenía el apoyo del 89% del CIS. El 89% de la gente encuestada por el CIS. Es decir, básicamente fue un terremoto transversal a toda la sociedad, incluidos votantes de derecha. Claro. Incluidos votantes que ahora pues estarán votando a Rajoy, o a Ciudadanos, o a UPyD, que me gusta recordar que fue el principal beneficiado como partido político en las siguientes elecciones después del 15M. Fue el partido que más subió proporcionalmente después del 15M. Y por supuesto habrá gente votando o no votando, en fin, lo que sea, ¿no? Y yo no veo a Podemos apropiándose del 15M, creo que han tenido cuidado, aunque algunas cosas han hecho, ¿no? Como utilizar algunos eslogans de la paz, cosa que a la paz no le ha sentado bien, y no lo ha dicho, pero bueno, no mucho, ¿no? Por no llevarse mal unos con otros. Pero sí veo lo contrario, sí veo que cualquiera que haya tenido un discurso que puedas reconocer como relacionado con el 15M es de Podemos. Y eso es leer muy mal la situación, leerla muy mal. Y a todos nos ha pasado en una cena o en una charla con quien sea, que si hablas de transparencia, hablas de puertas giratorias, hablas de regeneración democrática, hablas de que en realidad no es un problema de izquierda ni de derecha, al final la gente, pero tú eres de Podemos. Y es como, no, es que es al revés. Es decir, que Podemos dice eso, Podemos es así, porque quiere responder a la gente que se hace esas preguntas. Y hay un montón de gente que se hace esas preguntas que vota a Podemos, pero hay un montón de gente que se hace esas preguntas que vota a otras cosas. Y esos otros partidos deberían ser conscientes de que son sus votantes también, que simplemente están pidiendo desde posiciones ideológicas diferentes que las cosas sencillamente funcionen bien, aunque sean con reglas ideológicas que puedan ser incluso contradictorias, pero que funcionen bien, que funcionen. Y a mí eso sí que me resulta incómodo, porque los que hemos visto muy de cerca y muy en detalle lo que ha sido el 15M, pues a mí me molesta la falta de rigor de que se haga una relación directa con un partido político o con otro, ¿no? Creo que es interesante ser un poco más riguroso en eso si queremos entender lo que fue el 15M. Claro. Bien. Ahora un par de cuestiones sobre prensa. Durante mucho tiempo el 15M estuvo presente en los medios, ¿no? De una forma constante, y además se dedicaba un poco a educar, entre comillas, o por lo menos a aclarar a periodistas sobre lo que era una asamblea, un dispositivo, un lobby ciudadano, este tipo de cosas, ¿no? ¿Tú crees que estas nuevas formas de activismo e incluso nuevas formas de hacer política se han consolidado en estos 5 años? Yo me acuerdo que en 2012 tú hablabas de las 3 lupas con las cuales el periodismo miraba al 15M, no era capaz quizás de encasillarlo y entonces estaba como desconcertado. ¿Comprende ya la prensa el 15M y estos nuevos movimientos que han surgido? Y un paso más allá también, ¿es posible que el 15M haya modelado o haya participado un poco en la evolución del periodismo digital actual? Lo primero tiene relación con lo que hablábamos antes. Antes, al principio, los medios de comunicación utilizaban las 3 lupas, ¿no? O las 2 lupas, la roja y la azul, ¿no? Esto es del PSOE, no lo entiendo. Esto es del PP, no lo entiendo, ¿no? Y nadie le da por pensar que no, aquello no era ni del PSOE ni del PP, ni de Izquierda Unida. Y eso dejó de ser así. Es decir, los medios de comunicación aprendieron que no les quedaba otro remedio que creerse que el 15M era sincero. Porque yo creo que lo que pasaba era el prejuicio y luego esta gente dicen que no son de partidos, pero son de partidos, ¿no? Esta cosa muy cuñada de simplificarlo todo hasta encajarlo en un partido político u otro. Eso, por pura supervivencia, porque los medios de comunicación entendieron que lo del 15M era muy gordo, y o por audiencia, o por interés periodístico, o por supervivencia empresarial de decir, mira, esto es lo que nos da atención, vamos a contarlo, por lo que sea, empezaron a entenderlo. Y incluso los partidos políticos empezaron a decir, bueno, no, nosotros, por supuesto, estamos muy interesados en el 15M. Yo he escuchado a Esteban González Pons del PP diciendo que él era el primer indignado. O sea, empezaron ya a jugar con las metáforas 15M para decir, bueno, no, con esta gente no se puede ser agresivo, sino hay que ser como medio cómplice desde la... Entonces, eso empezó a cambiar, cambió muchísimo. Cambió durante meses, coincidiendo además con las mareas, coincidiendo con un desarrollo de sociedad civil que nace después del 15M. Pero
de nuevo, hay un momento en el que surge Podemos y quiere representar políticamente todo eso dentro de las instituciones, y ahí salta otra vez todo por los aires. A partir de ahí, los medios de comunicación que ven a Podemos como un enemigo intentan arrinconar cualquier tipo de discurso como un discurso de partido. Y entonces volvemos a las andadas, volvemos a los medios de comunicación pensando en Pablo Iglesias cuando ven un desahucio, en vez de pensando en la víctima del desahucio cuando ven un desahucio. O pensando en Rajoy cuando hay un problema de privatización sanitaria, en vez de pensar en los pacientes de esa comarca, ¿no? Y estamos ahí otra vez. Yo creo que eso sí lo hemos perdido. Estamos otra vez en un debate de trincheras partidistas donde algunos nos intentamos resistir a eso, pero es que la maquinaria es muy fastidiosa, ¿no? O sea, yo hace 5 años no iba a tertulias, y poco después empecé a ir, y ahora voy a la tele de vez en cuando, y es realmente molesto que estén permanentemente intentando encajarte dentro de un partido u otro, ¿no? Como si la vida se dividiera en partidos políticos, como si la gente estuviera en su casa pensando en partidos políticos todo el día, en vez de en los problemas o en vez de en la asociación de vecinos que te cogen más cerca, o en el grupo de Facebook que tienes con gente que le interesa lo que está pasando en el parque natural de al lado de tu casa. Quiero decir, es que o sea, que estamos un poco como siempre, ¿no? O sea, que sí, si quizás algún cambio... No como siempre, porque el discurso es mucho más real. Sí, yo creo que el debate es más real gracias al 15M, pero hemos pegado un pequeño paso atrás porque de nuevo es más partidista ahora que hace unos años. Y la gente, con los que con algunos pues guardas una relación de afecto, porque los has visto durante todo este tiempo, hablas con ellos, en fin, algunos son gente muy cercana. Pero la gente que está dentro de esos nuevos partidos también han convertido en propaganda partidista y no social algunos de los debates del día a día. Porque claro, hacer propaganda política dentro de las instituciones es muy complicado, muy aburrido, te permite poco margen y al final acabas retroalimentando o copiando las estructuras ya existentes. Ahora que dices eso, me gustaría hablar brevemente también del otro lado, ¿no? Ahora hay muchos activistas, mucha gente que participó en el espacio del 15M, que de repente están en gobierno, ¿no? Sobre todo gobiernos municipales, ¿no? ¿Cómo se ha notado algún tipo de cambio en esa comunicación institucional? O sea, toda esa demanda que había antes, digamos, de transparencia. Yo me acuerdo que tú decías en la entrevista de 2011 que ahora mismo estamos más vigilantes ante todo, ¿no? Que de repente la sociedad... Bueno, esta gente que demandaba estas cosas y tal, y que ahora mismo son encargados de transmitir información a ayuntamientos, ¿hay un cambio en la comunicación institucional? ¿Se nota ya? ¿Es pronto? No sé. Bueno, aquí hablamos de casos concretos. Sí, tampoco hay tanto, claro. Son claro. Las grandes ciudades, los ayuntamientos del cambio. Otra cosa que real como la vida misma, que el 15M y los que contamos el 15M, a pesar de mucho, como yo, no ser de Madrid, somos un centralista que da asco. Entonces siempre se nos vienen a la cabeza los mismos ejemplos, las mismas referencias, ¿no? Y bueno, aún así, conozco a gente en Zaragoza, en Valencia, en Barcelona, en Santiago, en Sevilla, aunque no estén en gobierno, y en otras partes de Andalucía, que efectivamente han entrado, no en gobierno, pero a lo mejor sí en oposición, en diferentes partidos, fundamentalmente Podemos, Confluencia, municipalismo, etcétera. Y a esa gente, ya te digo, yo no les juzgo individualmente. O sea, individualmente si entras dices, qué gente tan potente, qué bien que estén dentro. Puedes estar de acuerdo con ellos en algo, en todo o en nada, pero qué bien que gente potente, porque son gente muy potente, estén dentro de las instituciones. Y las instituciones sirven, las instituciones tienen que funcionar, o sea, que no es que yo no crea en que ahí dentro tiene que haber gente con talento. Pero bueno, también es... No, fíjate, a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando veo a alguna gente que yo considero que es muy potente, pasándose el día intentando sacarle brillo a su intervención en una comisión parlamentaria. Porque es lo que tiene que hacer, porque es lo que se ha convertido en su trabajo, pero claro, es que eso no va a tener brillo, porque es que no funciona. Es decir,
es intentar sacar rédito de algo que estamos de acuerdo en que tiene fallos por todas partes, de que el debate parlamentario Sí, quizás no depende de que llegue alguien mejor que el que había a hacer las cosas o a decirlas mejor. Es que no es ese el problema. Entonces, bueno, pues te resulta un poco de desperdicio de talento, vamos a decirlo así. Pero por otro lado, oye, también sería como súper chungo por mi parte decir que no lo tienen que hacer. Quiero decir, la historia está en cómo cuidamos lo de fuera. Así que además de que eso exista, existan cosas fuera que permitan verlo, ¿no? Y se percibe en cambio desde el punto de vista de la comunicación. Hombre, yo creo que se ha modernizado todo bastante. Y esto es como siempre, no hay un cambio de un día para otro. Y sobre todo está la durísima realidad que ahí sí creo que ha habido un poco de ingenuidad por parte de alguna gente, pero la durísima realidad es que el sistema te traga, te machaca y te pone en el suelo, te pone el pie encima. Entonces tú llegas con un montón de ganas a un sitio, ¿no? Y lo que cuenta muchísima gente que está ahora dentro de este tipo de instituciones es como si yo llegaba creyendo que iba a... Bueno, creyendo no, pero yo que llegaba con la potencia de decirlo, cambio todo en 5 días, y al 6.º día te das cuenta de que es al revés, que es el sistema que te va a cambiar a ti y que tú te vas a resistir hasta que un día digas, me rindo. Que eso es un relato muy triste, que creo que tiene bastante atrapada a mucha gente de esos activistas que han entrado en las instituciones. Pero por otro lado, esto acaba de empezar. Y no hay duda de que en los sitios donde ha habido gobierno de cambio han sucedido cosas que representan la idea básica de por lo que eso existe. Entonces, bueno, pues mientras eso siga sucediendo, se puede tener más éxito o menos éxito, pero es una mejora en cualquier caso. No hay duda. O sea, que ahí no hay reproche, yo creo, ¿no? Pero en la historia humana, en las historias personales, está siendo realmente demoledor para muchísima gente. Para muchísima gente. Y luego está, de nuevo, los medios de comunicación, que acotamos unas reglas del juego del debate público y como te salgas de ahí es muy complicado sobrevivir, muy complicado. Tienes que tener toda la legitimidad del mundo, toda la suerte del mundo, toda la capacidad de expresión del mundo para sobrevivir fuera de lo que los medios pactan como lo correcto, lo tolerable. Y no me refiero a cosas delictivas, me refiero a formas de hablar, formas de expresarse, etcétera, ¿no? Y ahí es complicado, ¿no? Que tienes ejemplos muy tontos, tienes ejemplos de Carmena hablando en voz alta sobre cosas que ella cree que habría que darle una vuelta, ¿no? Y dice, no, a lo mejor la gente tiene que recoger su propia basura como multa de tal, o a lo mejor... ella es así, y como candidata que sea así, le encanta a todo el mundo, pero como alcaldesa no se le permite ser así, porque cualquier ocurrencia se convierte en una polémica brutal. Y tiene cierto sentido que eso sea así, no te puedes permitir tener una alcaldesa que esté ahí testando ideas cada 5 minutos en público, haciendo como pedagogía, ¿no? Venga, hoy vamos a hablar de esto, a ver qué os parece esta idea. Pues hay una parte de razón en ambas partes, pero es curioso, y no solo pasa con este tipo de nueva política, si la quieres llamar así, ha pasado de toda la vida, y yo siempre me acuerdo de José Ignacio Wert, que como tertuliano decía unas cosas con las que no estabas de acuerdo muchas veces si lo escuchabas, pero era un tío rápido, tal, que daba ideas, que tenía cierta potencia, y el día que se convirtió en ministro empezó a hablar igual, pero no podía abrir la boca, porque cada vez que abría la boca era una barbaridad. Entonces, lo mismo dicho desde fuera de las instituciones y desde dentro de las instituciones provoca efectos mediáticos y políticos totalmente diferentes. Y eso es muy complicado de cambiar. Bien, pues vamos a ir acabando. Hemos hablado del 15M como elemento casi transformador de la política, que está presente en la vida diaria, pero ¿dónde crees tú que estará ese 15M dentro de 5 años? Es muy complicado. Es decir, es como esta cosa de los millennials. Es gente que le gusta internet y se relaciona en redes sociales y tal. Y
Vale, entonces, los millennials, cuando dentro de unos años empiecen a ser padres, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a influir eso en su estadio de madurez, ¿no? O como cuando empiecen a ser directores de empresa, haber sido millennial, ¿qué significan? Pues esto es igual, quiero decir, cuando una persona muy atravesada por el 15M crece y se hace más mayor, ¿qué ocurre? Cuando tiene un recorrido político, ¿qué pasa? ¿Vamos a volver a ver lo mismo que pasó en la transición, donde gente que venía de una militancia súper dura y súper potente, luego tiene carreras políticas bastante sorprendentes? ¿O vamos a conseguir que realmente el 15M sea algo que... Bueno, no el 15M, que se puede dejar atrás, ¿no? Que tampoco hay que... Pero bueno, las ideas que salen de ahí sea algo que acompañe a una generación que se sienta permanentemente insatisfecha o que no esté todo el día diciendo qué buenos somos y qué bien lo hemos hecho y tal. Es complicado. Yo, sinceramente, creo que las cosas que han nacido después del 15M no van a morir. Yo creo que esa energía se va a ir transformando, con el único riesgo de que efectivamente el sistema lo absorba todo y que en España vuelva a haber un momento de descapitalización de la sociedad civil, que pasó en los 80. Y creo que vamos a seguir ahí. Es decir, yo creo que hay gente que está... Yo creo que hay gente que está emocionalmente atravesada por el 15M. No es una cuestión estratégica. O sea, no es una cuestión de que la gente... No es solo que alguna gente diga, vamos a decir esto y esto y esto, porque este es el rollito 15M y por ahí ganamos votos. Hay gente que sí, que tiene esa ingeniería mental en la cabeza. Pero luego hay muchísima gente que está tan atravesada emocionalmente, políticamente, por aquello, que yo creo que lo va a seguir llevando a lo largo de toda su vida. De manera romántica y espero que de manera regeneradora todo el rato, ¿no? De ir replanteándose cosas todo el rato. Pero no lo sé. No sé dónde estaremos dentro de 5 años. Pues dos cosas. Por último, si tienes algo que agregar, y hago ya el cierre, y es que desde aquí te emplazo a que volvamos a hablar en 2021 para valorar los 10 años del 15M. Entonces quizá sepamos lo que ahora no tenemos tan claro. Y si quieres decir algo, pues puedes cerrar. No, la gran pregunta es que si la sociedad sigue interesada en aquello que fue el 15M o somos unos cuantos que como periodistas o como activistas o como analistas o como académicos o tal, estábamos tan encima de aquello que nos hemos quedado atrapados por la idea. Está claro que lo ha transformado todo, pero no sé si merece la pena que sigamos hablando de aquello, porque lo mismo nos estamos perdiendo otras conversaciones. A mí, yo creo que sí, que en un momento en el que todo se instrumentaliza y todo se quiere utilizar para el debate electoral y el debate de partido, estar recordando todo el día que el 15M nació en 2011, cuando había una crisis de representación política brutal, cuando había una negación incluso de que las cosas no funcionaban bien, y donde había abierta también una falta de legitimidad de los medios de comunicación brutal, pues que en ese momento apareció algo que canalizó un montón de energía y que esa potencia, eso que pasó ahí, nos ha cambiado a los que estábamos allí y a los que no estaban allí. Porque ha cambiado básicamente toda nuestra conversación política. Y eso se va a sostener porque es la generación que lo ha vivido durante un montón de tiempo y un montón de décadas, y lo suyo es entender por qué. Y no dejar mangonearnos por quien quiera utilizarlo en contra de otro o quien quiera apropiarse para ganar votos o para quitárselos al del frente. Yo creo que el 15M nos enseñó que solo con una sociedad potente las instituciones obedecen, y entonces pues desde el periodismo, que también es parte de esa sociedad, tenemos que seguir acatando lo que allí sucedió.